Bueno, muy buenas tardes, colegas de toda la provincia de Buenos Aires. Gracias por sumarse a esta jornada de capacitación organizada por la Comisión de Abogacía Joven en conjunto con el Instituto Superior de Registración y Publicidad, cualquier cosa al menos la corregime, de Muy Registro de bien, la correcto, Propiedad correcto. Inmueble. Gracias a Mariana, quien no sé si está presente, pero que nos dio una mano muy grande también, Mariana Gijena, para lo que es la organización de esta jornada. Bueno, también el doctor Guido Borrelli, que se puso a disposición para poder coordinarla. Y bueno, y fundamentalmente el impulso de esta jornada, que creemos que es muy importante para toda la matrícula, no solamente para quienes conformamos la abogacía joven en la provincia de Buenos Aires, sino también para toda la matrícula, porque siempre vemos dificultades, vemos algunas cuestiones relacionadas con el nuevo sistema, en lo que hace a la solicitud de informes de publicidad. Entonces, bueno, creímos que había una necesidad en cuanto a la capacitación en este punto, que muchas veces por ahí en las universidades, en los diferentes institutos universitarios, no se pone el foco en las cuestiones de la práctica, y más que nada en la práctica con relación a el registro de la propiedad inmueble. Así que bueno, en esta ocasión nos acompaña la doctora Almendra Bossi, quien se desempeña también en el registro de la propiedad inmueble, a quien le agradecemos el tiempo y la buena predisposición para, bueno, ponernos e ilustrarnos e intentar equivocarnos un poco menos e evitar aquellos famosos reingresos. Así que bueno, doctora Almendra Bossi, cedo la palabra y obviamente muchísimas gracias. Bueno, Leandro, muchas gracias a todo el Colproba, a la Comisión Joven, a todos los que están participando de esta charla. Es un placer para mí estar acá. Intentaré hacer una exposición de lo más práctica. Yo le comentaba en una charla previa que tenía con Leandro recién, que también soy abogada de la profesión liberal, así que me toca muchas veces padecer los mismos inconvenientes que tenemos todos los colegas a la hora de encontrarlos con la información suficiente, ¿no? Yo lo que quiero un poco dejar en claro en esta ponencia que voy a empezar ahora es cómo minimizar los errores si uno parte de la base de tener la información correcta para acceder a la información del registro, ¿sí? Valga la redundancia. Cómo lograr el éxito en esa solicitud de publicidad atendiendo las particularidades. Por eso les traje bastantes imágenes, fotos de lo que son las distintas técnicas de registración para que ustedes comprendan por qué se exige el dato al detalle, ¿sí? Por qué se exige la información al detalle. No es un capricho del registrador, sino lo cierto es que nosotros tenemos alrededor de 7 millones de inmuebles, y no sé si dije la primera estadística, y realmente la manera de individualizarlos para el registro muchas veces no es con la información que en el ideario popular tenemos el resto de las personas con los que operamos con el registro, ¿sí? Así que si les parece, les comparto la pantalla, empiezo con la presentación, que es, ya les digo, intento abarcar un montón de cuestiones. Me dicen, ¿se ve bien ahí, Leandro? Perfecto. Muy bien. Sí, sí, Eh, perfecto. que intenta, por supuesto, abarcar desde conceptos básicos de la publicidad, de las técnicas, para que ustedes entiendan las distintas técnicas, ¿sí? Alguno que sea más frecuente a la hora de requerir la publicidad se encontrará con los informes de dominio de inmueble matriculado o no matriculado, incluso de lo que nosotros llamamos dentro de los no matriculados los años viejos, ¿sí? Y los escollos para poder lograr la publicidad. Hablo de informe porque allí es donde yo tengo que tener la certeza del dato y no la copia de asiento. Por supuesto que luego veremos las diferencias que tiene a la hora de solicitarlo sin perjuicio del valor legal, ¿no? La diferencia del valor legal. Vamos a transcurrir cuestiones como el usuario suscripto, la carga de los créditos en la cuenta del registro y los artículos más destacados. Yo esto, por supuesto, lo apunté desde el abogado, el rol del abogado, por eso hablo del interés legítimo del abogado, y les dejo para el final algunos tips o datos útiles para poder llegar, bueno, como les decía, a hacer una solicitud exitosa. Les decía algunos conceptos previos, ¿sí? Esto sin ánimo de aburrir, lo voy a hacer bastante corto, pero con el tema de los conceptos previos quiero dejar en claro cuál es el rol del registro, ¿sí? El rol del registro con código velezano y con, gracias a Dios,
código actual, es decir, nosotros tenemos ya bien sabido que la mutación jurídico-real, la transmisión de los derechos reales, sucede extrarregistralmente cuando se encuentran título suficiente y modo suficiente, sin importar en qué momento se den uno primero y el otro después. Lo cierto es que el nacimiento del derecho real es extrarregistral. Y la intervención o la registración lo es a los efectos de la oponibilidad a terceros. Es a partir de esta publicidad registral que nosotros podemos conocer y se hace oponible a todos los que tengan interés legítimo los datos que constan, sí, en el registro de la propiedad. Es decir, que la publicidad es la herramienta que tiene el registro para dar a conocer, para hacer oponible a estos terceros, todas estas mutaciones jurídico-reales que suceden extrarregistralmente. Cuando hablo del sistema registral, les hago una breve evolución histórica y lo hago, digamos, esencialmente para poder, para que ustedes entiendan en el detalle con qué tipo de documentación nosotros nos encontramos todos los días, ¿sí? Avanzo por ahí en una línea de tiempo histórica brevemente para hablarles del nacimiento de nuestro registro. Sepan que quienes trabajamos en el registro y tenemos la oportunidad de dar charlas afuera o con el resto de los registros de la República Argentina, nos sentimos muy orgullosos. Realmente es un modelo que se copia afuera al que tenemos nosotros. Es uno de los registros más grandes del mundo, más prestigioso, y realmente el sistema, que es creación local, funciona a la perfección y yo les digo, es materia de exportación, por así decirlo. Por supuesto que en la teoría del código velezano, en la teoría del título y el modo, Vélez no había previsto la registración, ¿sí? Vélez no tenía prevista la registración a los fines de la oponibilidad. Posesión valía publicidad también. Sin perjuicio de ello, a poco de sancionado el Código Civil velezano, empezaron a crearse estos registros clandestinos. Digo, la publicidad posesoria no fue suficiente en su momento para dar a conocer a los terceros, entonces, bueno, la gente, los usuarios, quienes negociaban, quienes contrataban, decidieron ir a determinados lugares dependientes de la administración pública a, bueno, dejar estos instrumentos, estos títulos, a modo de registración para dar esa publicidad porque entendían que, bueno, tener el contacto con la cosa y darlo a conocer a los vecinos en un momento, imagínense en época de Vélez, ¿no? Que digamos muchos menos otro tipo de publicidad, bueno, tampoco fue suficiente. Para el año 1910, las 14 provincias que conformaban la Confederación ya tenían registros. Hay dos fallos jurisprudenciales muy resonantes, en el 35 y en el 38, que son Jorba y Papa, en los cuales, bueno, la Corte se manifiesta con relación a la inconstitucionalidad de estos registros, ¿no? Manifestando que, en definitiva, se le estaba agregando a la registración algo que el Código no decía. A esta transferencia, esta mutación jurídico-real, se le estaba agregando algo con esta registración que, bueno, el Código no exigía. Por eso es que la Corte los declara inconstitucionales. Sin perjuicio de ello, siguieron funcionando, hasta que en el año 1968 tenemos la gran reforma que tiene el Código venezano a través de la ley 17.711 y en el mismo momento se sanciona la Ley Nacional de los Registros, la 17.801. Esa reforma del 68 modifica el famoso 2505 donde agrega la registración con los efectos de oponibilidad a terceros y por supuesto de la mano de la Ley Nacional de los Registros que les da su constitucionalidad, ¿sí? Sin perjuicio de eso, el decreto provincial que rige la provincia de Buenos Aires es del año 63, es la antesala de la Ley Nacional de los Registros, y bueno, por supuesto que se tomó de modelo. Con este surgimiento, con esta constitucionalización de los registros, nace el carácter trascendental que tienen de ser declarativos y no convalidantes, ¿sí? Y me centro en esto porque a los fines de la publicidad es algo que vale la pena remarcarlo. Que la registración sea de tipo declarativa no le agrego nada a lo que ya dije, sino que, por supuesto, sabemos que el derecho nace extrarregistralmente, ¿sí? No es constitutivo, el derecho real nace extrarregistralmente, según el título y modo, y entonces es que la registración es de tipo declarativa, ¿sí? El derecho nació afuera. Y no convalidante, por supuesto, quiere decir que la mera registración no subsana los vicios ni los defectos de que adolecieran los títulos que ingresan al registro. ¿Eso qué quiere decir? Que
una vez que se pasa esa barrera, que a veces es el registro, esa línea, esa meta, y se registra un documento, bueno, eso no quiere decir que el documento se lo dé por 100% válido, sin perjuicio de la autenticidad, que es otro de los principios registrales, ¿no? Bueno, tener presente que es no convalidante. Pudiera haber algún defecto del título que luego podrá subsanarse, o que padezca una nulidad que es extrarregistral y que la desconozca el registrador, ¿sí? Y finalmente con esta ley, bueno, lo que se hace es adoptar la técnica actual de registración, que es la del folio real. Entonces, ahí se explica cómo a partir del año 63 en la provincia de Buenos Aires, 68 a nivel nacional, nace la matrícula, ¿sí? Ese cartón que habrán recordado de las clases de derecho registral, con las distintas columnas, los distintos rubros. Bueno, nace el folio real a partir de la constitucionalización de los registros y con la ley nacional en el año 68 o el decreto 11643 del 63 en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que del año 63 para atrás, y ahora lo vamos a ver, tenemos otra técnica, y a partir del 63, de a poco se empiezan a matricular los inmuebles, ¿sí? Se les da la técnica del folio real. Utilizo, perdón si soy redundante en algunas cosas, utilizo folio real o matrícula como sinónimos, ¿sí? Folio real o matrícula son sinónimos. Bien, un dato de color para que ustedes lo sepan: en este estado federado que nosotros tenemos conviven, tanto como les mencionaba recién, la legislación nacional y la legislación local. Por supuesto, por esta pirámide normativa que nosotros conocemos, la norma de grado inferior no puede contradecir la de grado superior, con lo cual el decreto de ley provincial está en consonancia con la ley nacional de los registros, como así los distintos registros de la República Argentina, ¿sí? La mayoría de los registros dependemos del Poder Ejecutivo. Hay muy pocos registros provinciales que dependen del Poder Judicial. Como les mencionaba, además de declarativo, la registración es no convalidante, carecemos de fe pública registral y se asientan los principios de autenticidad y prioridad. Por supuesto, autenticidad del autor del documento y prioridad, que es esa creación que yo les decía, en donde se realiza este bloqueo registral a la hora de pedir un certificado, con toda la protección y la retroprioridad que a algunos les estaré refrescando a la memoria y de la Facu. Bien, les decía que lo quería hacer bastante visual para que aquellos que no han tenido la oportunidad de visitar nunca, hacer un tour dentro del registro, puedan verlo, para que entiendan por qué a veces exigimos tantos datos y al detalle cuando hablamos de inscripciones que son anteriores al año 1963, ¿sí? Yo les mencionaba recién que a poco de sancionado el Código Civil de Vélez, empezaron a nacer registros, llamémosle clandestinos, ¿sí? Pese a que Vélez no los preveía. Solo había previsto el registro para hipotecas, único derecho real que no se ejerce por la posesión, por eso es que Vélez únicamente entendió necesaria la registración para la hipoteca. En el año 1879, y a eso nos remontamos cuando hablamos de los años viejos en el registro, nace el registro de propiedades, embargos e inhibiciones, que tenía una organización descentralizada en los departamentos judiciales, en los 5 departamentos judiciales que existían: La Plata, Dolores, Bahía, San Nicolás, etc. A ver si les puedo, a mí me gusta ampliar la imagen. Eso que ven ahí es la bóveda del segundo subsuelo. Si se fijan con atención, en el lomo de estos protocolos que ven acá hay una letra L. Eso quiere decir que pertenecen al departamento judicial La Plata, ¿sí? Uno de los 5 departamentos judiciales. Esto está en un segundo subsuelo, en esta bóveda que mantiene una temperatura especial, con medidas de seguridad especial por incendio, pero bueno, acá es donde nosotros resguardamos los años viejos, y les cuento que esto es una técnica que está todavía viva. Tenemos 200.000 inmuebles en esta viejísima técnica de registración, que por supuesto data de hace más de 100 años. Ustedes se imaginarán que la forma, así como ha cambiado todo, cambió la forma de escribir, identificar los inmuebles y los sujetos, ¿no? Entonces por ahí nos encontramos con la identificación de un objeto, un inmueble, que dice una extensión de terreno que va desde la sucesión de Juan hasta el bañado del río tal. Imagínense, es imposible para nosotros identificarlo de esa manera si no fuera que nos apoyamos en otros organismos, que luego al final les voy a tirar un par de tips,
que nos ayudan a saber si estamos hablando del mismo inmueble, ¿no? Hablo especialmente de catastro, de tratar de identificar si, bueno, lo que hoy vemos en la actualidad con una nomenclatura catastral, con una partida, etcétera, es efectivamente este objeto registrado que dice que pertenece a la sucesión de fulano, que va desde la sucesión de menganito hasta la orilla del río tal. O, por ejemplo, me hablan de inmuebles en varas, con medidas en varas, etcétera. Digo, antiguas técnicas de registración que, por supuesto, están en mano escrita, mano alzada, con el deterioro propio digamos, de tantos años de esta documentación, se hace a veces muy dificultoso para el registrador tener la certeza de que el usuario y nosotros estamos hablando del mismo inmueble, ¿sí? No es para atajarnos, sino que, bueno, es para que ustedes comprendan por ahí por qué requerimos tanta precisión cuando hablamos de años viejos o folio personal cronológico. Insisto, si soy redundante, pero quiero dejarlo en claro para todos, empiezo lo más viejito, lo más nuevo, para quienes no conocen las distintas técnicas, etc. En el año 1915 hubo un decreto 591 que trata de hacer una suerte de folio real, dejando algunas hojas en blancos, o bueno, finalmente no tuvo éxito, pero es un quiebre para nosotros porque los años viejos llegan hasta este año, ¿sí? Hasta el 1915. Y desde el año 1916 al 1962, si bien tenemos una ausencia de una técnica específica, este es el periodo que nosotros consideramos del folio personal cronológico, ¿sí? Cuando ustedes por ahí recuerdan que han pedido un tipo de publicidad que no está matriculada, hablamos del folio personal cronológico, lo tenemos en este periodo. Hay desde, por ejemplo, si ustedes se van al partido de La Matanza, yo tengo folios del año 70 y pico, 80. Bueno, eso es porque en el año 63, cuando en el decreto provincial se instaura o se establece que los inmuebles se les va a dar una matrícula, eso no fue de manera automática para todas las oficinas y para todos los partidos, ¿sí? De la misma manera que hoy cada cambio en el registro es paulatino porque hay mucho movimiento cotidiano de documentación e información. Entonces, tenemos técnica de folio personal cronológico incluso hasta la década del 80. Pero en definitiva, eso que ven ahí, fíjense, miren la diferencia de espacio que ocupa, ¿no? Eso que ven ahí son los ficheros de las matrículas, del folio real, ¿sí? La ficha de cartulina, esta que les digo, que todos conocemos y que nos da una imagen el registro cuando nosotros pedimos la publicidad y nos da como resultado, como respuesta, una imagen de esa cartulina, de esa ficha que ustedes ven en ese fichero. Por supuesto, fíjense la diferencia de volumen entre lo que son los protocolos y lo que son la técnica de el folio real o matrícula. Bien, cierro esto con el registro nuestro provincial. Por supuesto, bueno, una dependencia orgánica del Ministerio de Hacienda y Finanzas, ¿sí? Es una subsecretaría, se autofinancia parcialmente, y lo que me interesa remarcar de acá es que accede a la información, esto no es igual en todos los registros, accede a la información quien se considera que tiene un interés legítimo. Veremos ahora qué dice la disposición del registro, que habla sobre publicidad y que me dice, bueno, consideramos que tienen interés legítimo para este tipo de publicidad estas determinadas personas, para este tipo de publicidad estas otras, y para este tipo de publicidad otras, ¿sí? Pero esto quiere decir que no accede, si bien es un universo muy amplio de quienes tienen ese interés legítimo, lo cierto es que no cualquiera accede a esta información. Para los que no lo saben y pueden utilizarlo, el registro cuenta con su sede central acá en la ciudad de La Plata, en la calle 44 entre 4 y 5, y tiene 16 delegaciones regionales que son bocas de acceso de la publicidad en soporte papel y de alguna otra documentación, ¿sí? Y procesan datos de lo que ingresa en el registro de la propiedad. Pero lo que nosotros denominamos títulos, porque este es un registro de títulos, ya sea el título notarial, con el que el abogado no se cruza, el título judicial, que ese es el que sí trabajamos nosotros los abogados, una inscripción de una declaratoria de herederos, una subasta, una inscripción de subasta, etcétera. Ese título judicial ingresa únicamente en sede central, ¿sí? La tarea de registración propiamente dicha, el registro tiene dos tareas esenciales, la de publicidad y la de registración. Bueno, la tarea de registración únicamente se realiza acá en la sede central. Para decirles cómo se divide el registro, y por eso es muy importante que ustedes consignen el partido a la hora de solicitar la publicidad,
el registro tiene dos grandes subdirecciones adentro, una de ellas es la de servicios registrales, ¿sí? La subdirección de servicios registrales se compone de 15 áreas, que son los departamentos de registración y publicidad, que se denominan áreas de la 1 a la 15. Por ejemplo, el Partido de La Plata está en el área 6, área de registración y publicidad 6. Y estas áreas se distribuyen los 137 partidos que componen la provincia de Buenos Aires. Si bien son 135, para nosotros son 137 porque hay dos partidos que denominamos islas, que le dimos un número de partido. Bien. Insisto, esto es todo a título de ayuda para poder entender lo que voy a desarrollar ahora. El registro tiene técnica de organización y técnica de procedimiento, ¿sí? Técnica de organización, les decía, el folio real, que es la matrícula, como ustedes están viendo acá, que es la técnica actual. El folio personal, que es una manera de, en el folio real, por supuesto, el objeto del centro es el inmueble, y a partir de él se registran todas las situaciones jurídicas que se dan con relación a ese inmueble, ¿no? Un cambio de titularidad, un pedido de certificado, la anotación de una medida cautelar, si se quiere una restricción al dominio por alguna cuestión administrativa, todo sucede con relación al inmueble en la técnica del folio real. En la técnica del folio personal, esa identificación es a través del sujeto, ¿no? Ustedes lo que tienen ahí, por ejemplo, en el ejemplo del folio personal, es un índice de titulares. Y lo último que tenemos es el folio protocolizado, ¿sí? Un folio personal cronológico, en donde la técnica estaba caracterizada por un determinado acto jurídico en un determinado momento, ¿no? Y eso hacía que la registración se diera en determinado protocolo por la fecha y el acto que se estaba realizando. Les cuento que las tres técnicas de organización están vigentes para nosotros, ¿sí? Tenemos un montón de protocolos todavía, la técnica del folio personal sigue, y por supuesto la que tiene mayor preponderancia es el folio real o la matrícula. Y después técnicas de procedimiento. Esto sí, actualmente tenemos únicamente la inscripción, pero esto es lo que yo les decía que nos pasaba en los años viejos. La primera técnica cuando hablo de técnica de procedimiento, hablo de cómo el registrador hacía su tarea, ¿sí? Cómo registraba. Bueno, al principio era transcripción, entonces le dejaban el título al registrador, lo transcribía a mano y lo devolvía. Por eso es que es toda una continuidad, en esta en particular que yo les muestro acá, si les puedo ampliar. Después, entre el sello, donde está el sello redondo, bueno, quiere decir que termina una registración de un inmueble y luego comienza otra a continuación. Eso que ustedes ven ahí es manuscrita, mano alzada, por ejemplo, al margen dice ver plano, y esto es con lo que nosotros trabajamos, ¿no? 3 áreas de registración tienen esta técnica, no se van a esta técnica, pero digo, esto es tarea de todos los días del registro, ¿no? Tratar de identificar sujeto y objeto en este tipo de técnica de procedimiento. Luego vino la técnica de incorporación, se abandonó la transcripción, eso no quiere decir que no existan más, digo, las que están vigentes, los inmuebles están vigentes, tenemos algunas, se van depurando la mayor cantidad posible, pero tenemos ahí algunos inmuebles vigentes. Y luego se pasó a la técnica, esto fue hasta 1815, luego se pasó, perdón, 1915, luego se pasó al 1916, al 63, con la técnica de incorporación. ¿Qué quiere decir? El interesado, el escribano, el abogado, quien fuera que intentaba hacer una registración, acompañaba una copia, una minuta, y esa se incorporaba, se enlegajaba a los distintos protocolos. Por eso es que se hacían a máquina de escribir, se mecanografiaban y se adjuntaban a los protocolos. Es la técnica de incorporación. Acá ya es un poco más fácil de identificar el sujeto, el objeto, ¿no? Porque está mecanografiado, pero la técnica era bastante deficitaria porque no teníamos las distintas columnas. Entonces, todas las anotaciones, cuando había mutaciones jurídicos reales con relación a ese inmueble, se hacían al margen, ¿no? Entonces nos encontramos por ahí el que tuvo que leer algún folio en alguna oportunidad con un sello del embargo, con un sello que dice hipoteca serie A, serie B, nos encontramos con un sello que dice DH, que quiere decir que hay una declaratoria de herederos y que me tengo que ir a buscar esa declaratoria de herederos a otro soporte que es un soporte microfílmico. No está tan cómodo y fácil de identificar como tenemos hoy en la técnica de inscripción, que es la que se instaura a partir del año 1963 o 68 a nivel nacional. Entonces ya acá el registrador
extrae del título que llega al registro los datos relevantes, arma el asiento registral e inscribe, ¿sí? Da a conocer los datos que se consideran que son relevantes para los terceros interesados, para quienes tengan ese interés legítimo. Vamos bien, veo pocas caritas, veo a Leandro nada más, vamos bien, Leandro, hasta acá, vos sos mi guía. Sí, un espectáculo muy claro y bien dinámico. Bueno. Muy bien la introducción para contar sobre lo que viene, así que perfecto. Cualquier duda, yo puse en el chat que cualquier duda o consulta pueden ir dejando las consultas en el chat, que al finalizar damos lectura. Así que continuemos. Perfecto. Bien. Piensen ustedes que de aquello prehistórico que les estoy hablando, a mano alzada, ¿no? Nos vamos a la firma digital. Y esto entró en un tren de modernización del Estado en el que el registro no se podía quedar afuera. Por supuesto, firma digital, y fuimos uno de los primeros organismos en tener firma digital o electrónica, con todos los requisitos y propiedades que tiene, la de autenticidad, de integridad, de exclusividad, no repudio. Ahora, transformar, no sé si tengo la filmina acá, nosotros procesamos 2 millones de documentos al año, ¿no? Más de 100.000 documentos al mes. Transformar o tratar, donde la gran mayoría, más del 50% son de publicidad. Tratar de entrar en el tren de la modernización sin cometer ningún error, porque obviamente a ustedes les hablo de informes, pero piensen el riesgo que hay a la hora de expedir la publicidad del certificado, ¿no? El bloqueo registral y cómo eso impacta en los distintos acreedores embargantes, o quienes se consideren con otra prioridad. La verdad que fue muy complejo. Gracias a Dios logramos antes de la pandemia, logramos hacer funcionar la publicidad web virtual, y eso por supuesto colaboró a que el registro tuviera que cerrar poco tiempo a comparación de lo que hubiese sido si no hubiésemos contado con esta herramienta, ¿sí? Y nace, para poder llegar a esta publicidad web, a expedir publicidad de manera electrónica, nace lo que se llama la Disposición Técnico-Registral 1 del 2019. Las disposiciones técnico-registrales son la norma superior del registro, es la que es obligatoria para los usuarios, para nosotros dentro de nuestra pirámide normativa es la que se encuentra en la cúspide, y por supuesto nace con una necesidad de unificar normativa y criterios registrales. El registro ha tomado una postura de generar ahora estas disposiciones ómnibus, le llamamos nosotros, en donde una temática sola queda en esa disposición y cualquier modificación que se haga al respecto se va generando sobre esa misma disposición. Ya no hay que ir buscando distintas disposiciones técnicos registrales que una vaya invalidando lo que dice la otra o modificando lo que dice la otra. Todo está contenido y consagrado en una sola, y si hay alguna modificación, bueno, por una disposición nueva se modifica la anterior, pero siempre se va a modificar el texto de la de origen, con lo cual, si ustedes necesitan una fuente para buscar algún tipo de información con relación a la publicidad, vayan siempre a la disposición técnico-registral 1 del 2019, ¿sí? Bien, esta disposición nos habla de los servicios web habilitados. Hay una delgada diferencia para marcarles, ustedes siempre se van a manejar con ventanilla virtual, pero lo cierto es que nosotros llamamos a los servicios web a dos cuestiones. Por un lado, la ventanilla virtual, que es lo que yo me voy a explayar largo y tendido en la exposición, y luego está la plataforma, o sea, también es un servicio web, para completar las solicitudes de publicidad. ¿Por qué? Aunque son poquitas, todavía nos quedan algún tipo de publicidad que requiere que ustedes vayan presencialmente al registro, ingresen el formulario, se les da un código QR y luego se les va a contestar con ese código, escaneando ese código, la información que ustedes requieren. Entonces, servicio web es tanto la ventanilla virtual para pedir la publicidad web, como esta plataforma para completar 4 tipos de publicidad que más adelante les voy a decir. ¿Qué necesitamos para esta ventanilla virtual? ¿Sí? Vamos directamente a la ventanilla virtual. Servicio web, ventanilla virtual. Es lo que nos vino a nosotros a, por supuesto, salvar la vida, tanto en pandemia como a la hora de practicidad. Muchos organismos están expidiendo su publicidad a través de servicios web. Fundamentalmente, ustedes para acceder a los servicios web del registro tienen que cumplir con 2 requisitos.
ser usuario suscripto y tener crédito, ¿sí? Cargar crédito en la cuenta propia del registro de la propiedad. Vamos por el primero de ellos, por el usuario suscripto. Seguramente la mayoría de ustedes ya haya completado este paso, yo lo refresco, les agrego algún dato más que me ha dicho la gente del sistema, a modo de, bueno, dejarlo, que no podía avanzar el usuario suscripto sin mencionarles cómo hacerlo. Para ser usuario suscripto, y hablo puntualmente del abogado, ¿sí? Tienen que dirigirse al colegio profesional de pertenencia y solicitar la suscripción como usuario suscripto del registro de la propiedad. Ahí se les va a proveer un número de PIN, ¿sí? Y continuar con la suscripción en la página del registro. Ahora vamos al botón de usuario suscripto. ¿Por qué? Digo, esto no es casual ni antojadizo. Porque la ley establecía, esto que les vengo mencionando, del interés legítimo. Entonces, la forma que tuvo el registro de que se controlara que quien accedía a través de una computadora después, si uno presta la clave a otra persona, quedará ya en la conciencia de cada uno. Esto de compartir claves y contraseñas es lo mismo que darle el token de una firma certificada a cualquier otra persona, ¿no? Pero bueno, la manera de controlar el interés legítimo, antes, en la antigüedad, en la presentación del formulario papel, uno exhibía la credencial de abogado en la mesa de entrada. Bueno, la manera de controlar el interés legítimo ahora es que el PIN de acceso lo dé cada colegio profesional, en nuestro caso el colegio de abogados, ¿sí? Vamos con los pasos. Ustedes se piden el PIN en el colegio de abogados. Ingresan a la página del registro, www.rpba.gov.ar, e ingresan al botón usuario suscripto. Por única vez van a entrar a suscribirse, ¿sí? Y ahí en suscribirse, les hace llenar, este lo tengo guardado en aquel momento, les hace llenar todos esos datos y les va a aparecer luego un banner ahí abajo que dice usted se suscribió exitosamente. Con eso ustedes ya son usuarios suscriptos del registro de la propiedad. Un dato. Existen dos formas de blanqueo de clave. Tenemos claves para todos, muy probable que se nos pueda olvidar, o algunos me decían que se usaban el Google Chrome predeterminado las claves, alguna vez le ha pasado que el registro se las trabó. Sistemas de registro agregó, cuando ustedes tienen el usuario suscripto, un botón que dice recupero de clave, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen el correo declarado ahí, el que usan comúnmente, pueden hacer un blanqueo de clave, no tienen que volver a hacer usuario suscripto ni nada, blanquean la clave a través de la página propia del registro. Si eso por X motivo no funcionara, también están autorizados los colegios profesionales para hacer un blanqueo de clave, ¿sí? Pero ya es blanqueo de clave y les van a dar un nuevo número, una nueva contraseña por correo electrónico. Pero por ahí es más fácil y más rápido hacer el blanqueo propio que les da la página del registro. Tienen esas dos opciones. Bien, nos vamos al segundo requisito para poder solicitar publicidad en el registro, que es la carga de crédito. Es necesario contar con crédito en la cuenta propia del registro de la propiedad, ¿sí? Yo, que tengo mi cuenta en el Banco Provincia, utilizo la Red Link y les traje un ejemplo de cómo cargar saldo a través de, bueno, en este caso mi home banking, que es del Banco Provincia. Entiendo que todos funcionan de manera similar, ¿sí? Tengan presente lo siguiente, yo me voy a centrar en lo que es la carga a través de un home banking de un banco, porque la idea de esta charla de hoy es cómo desde, ¿no?, la silla y el escritorio en el estudio donde ustedes trabajen, pueden hacerlo sin moverse. Eso no quiere decir que sea el único método de pago. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedo no tener plata en mi cuenta, porque puedo estar haciendo un timbrado de mucho monto y quiero hacerlo en efectivo, o por el motivo que sea, no tengo una cuenta de RedLink, entonces no puedo, de RedLink o Banelco, entonces no puedo hacer una carga de saldo únicamente por un home banking. Tengan presente ustedes que existe también la forma de hacerlo de manera presencial, ¿sí? En esta filmina que ustedes ven ahí, tengo los dos casos. Recuerden que les dije que si bien la mayoría de la publicidad se expide web, quedan 4 o 5 tipos de solicitud. Por ejemplo, una copia de un año viejo, de esos protocolos antiguos de antes de 1915, la tengo que pedir presencialmente en el registro. Si lo tengo que pedir presencialmente, bueno, entonces el timbrado se hará de manera presencial en ese papel, ¿sí? En las cajas timbradoras que están en el Colegio de Escribanos, en la sede central, o en las delegaciones en la sede central del registro, o en las delegaciones,
o dentro del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires funciona una caja timbradora del Colegio de Escribanos. Allí es donde lo timbran en forma presencial, ya les digo, para este tipo de publicidad en soporte papel que nos queda todavía remanente, ¿sí? De casos muy complejos o copias de planos, cosas muy específicas que ahora les voy a contar. Ahora, vamos a la parte inferior de la filmina, ¿no? Para la publicidad web. Para la publicidad web yo puedo cargar saldo de manera electrónica o en un comprobante, ¿sí? De manera electrónica es lo que vamos a ver ahora a través del home banking. Con comprobante, a la hora de generar el formulario, yo puedo elegir entre un formulario electrónico o un formulario de descarga. Yo lo descargo ese formulario y me voy a las cajas timbradoras que les mencionaba, o a ProvinciaNet o a los bancos habilitados. Esto no va a ser un impacto inmediato en la cuenta de ustedes del registro, ténganlo presente porque eso va a demorar entre 48 y 72 horas. Pero existe esa posibilidad, ¿sí? Por ahí es mucho dinero, hay que timbrar muchas cosas, es una registración de un inmueble que tiene una variación fiscal muy alta y tienen que timbrar, supónganse, no sé, mucha publicidad, son muchas parcelas, entonces bueno, o simplemente no quieren hacerlo desde su cuenta, desde su home banking, bueno, pueden imprimir las boletas y pagarlas en estos lugares. Les voy a mostrar ahora lo que es lo más tradicional, que es desde la computadora hacer todo, es decir, lograr cargar saldo desde utilizando un home banking de cualquier banco con el que ustedes operen. Para eso, fíjense, en vez de usuarios suscriptos me voy al botón que dice formularios de pago, ¿sí? Ya mis usuarios suscriptos se lo dejo de lado. Me voy a formulario de pago. Esto lo tienen que hacer cada vez, salvo que ustedes carguen mucho saldo y se lo dejen a favor, 20.000 pesos a favor, digo, cada vez que ustedes quieran pagar un timbrado para solicitar un informe simple, urgente, el que sea, siempre tienen que hacer esto, ¿sí? Me voy insisto, si no es que se dejaron saldo a favor. Me voy al botón formularios de pago. Dentro de esos botones me va a aparecer esta pantalla, voy a profesionales y demás usuarios. Allí entro a publicidad web. Ojo, no irse de medidas cautelares porque eso va a otra cuenta y, digamos, el que paga mal paga 2 veces, ese proverbio, así que ahí no van a poder recuperar el crédito, ¿sí? Tienen que ir al botón que dice publicidad web. Acceden al portal. Perdón, ahí dice formulario B. Formulario B es el que permite cargar cuenta en crédito a la cuenta, ¿sí? Les da esa pantalla automáticamente. Y acceden al portal de pagos. Ahora tenemos, como la mayoría de los sistemas de pago, una verificación de la identidad. Si ustedes son escribanos, entrarán por la página del Colespa. Si no, abogados, entramos por la verificación de datos de AFIP, ¿sí? Los remite a la página de AFIP que tienen ahí abajo. Ustedes acceden con sus datos personales, cargan el comprobante y les va a dar, yo ya el comprobante ya lo generé, nos iba a generar ahí, a mostrar cómo se generaba un comprobante, no son los datos personales de ustedes, si ponen un monto, y me voy a lo que dice medio de pago, que es la pantalla que les estoy mostrando arriba. Ustedes pueden pagar comprobante de pago para pago en ventanilla, que era lo que yo les decía, RedLink o Banelco. Yo en mi caso, apreté RedLink, y en la página siguiente me apareció el comprobante de pago con un estado, con una fecha de vencimiento, y ya, ahora eso lo vincula con, por ejemplo, con Banco Provincia, ya me aparece en mi agenda de pago, pero si no les voy a mostrar cómo adherirlo para poder pagar, ¿sí? Este formulario, por favor, lo descargan y lo tienen a mano, porque van a necesitar muchos datos del formulario para cargar. Este formulario es el que se genera, vean, yo necesitaba cargar 3.750 pesos, esto es real, lo hice el otro día, necesitaba pedir 3 informes, dominio, inhibición y cesión para una sucesión. Entonces cargué 3.750 pesos. Generé el comprobante, este es el comprobante de pago, y ahí está el código de pago electrónico, eso que tienen marcado en rojo. Eso es lo que vamos a utilizar para los home banking, ¿sí? Me fui a mi home banking del Banco Provincia, y fíjense en el rubro, les tiro el dato para el que a veces le cuesta o no sabe cargar una boleta de estas. Tenemos que identificarlo para poder pagarlo en el home banking del Banco Provincia, hay que adherirlo a la agenda de pagos primero, ¿sí? Para hacer esa adhesión, el rubro es asociaciones y clubes. Y dentro de asociaciones y clubes está Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Ojo, atención. Fíjense que dice tasas, registro y catastro, porque hay otro que dice materiales, ¿sí? Por favor, cliquear esa opción, que es la que nos permite
cargar un formulario de pago tanto para el registro o para catastro para pedir distintos formularios, ¿sí? Es esa la opción. Pongo el código de pago, ese link, y le pongo una identificación. Eso con el home banking, ¿sí? Me voy ahora, tengo todo abierto, tengo el formulario abierto, el home banking, y ahora me voy al usuario, lo pago. Me voy al usuario suscripto, nuevamente. Ya me suscribí, así que ahora entro usuario suscripto, ¿sí? A la parte del que dice 1. Ingreso, esto se va a desplegar la pantalla, fíjense que yo tenía saldo de cuenta 0 pesos, y me voy a la opción que dice detalle de cuenta, ¿sí? No es muy amigable la letra, es muy chiquita, lo sé, los formularios también están en una letra muy pequeña, eso está todo en desarrollo, pero bueno, sepan que tienen que ir a detalle de cuenta. Cuando van a detalle de cuenta, tienen las distintas opciones para agregar timbrado, nosotros es acreditación de timbrado, ¿sí? Fíjense que dice, permite acreditar un timbrado a la cuenta, ¿sí? Es lo que nosotros hicimos, un timbrado, el formulario B, y ahora lo tenemos que acreditar. Cliqueo ahí, y me pide el número de timbrado y el código de seguridad. Entonces me vuelvo a la boleta que yo les dije tengan en la mano, y son esos dos datos, el número de timbrado y el código de seguridad. Recuerden que yo ya lo había pagado por mi home banking. Eso quiere decir, si lo pagan por home banking, la acreditación es inmediata. Cuando yo cierro mi página del home banking, me voy a la de usuario suscripto para ahora acreditar esta boleta que ya la pagué, cuando pongo los datos, la acreditación es inmediata. Fíjense que me dice, para confirmar la acreditación de 3.750 pesos, correspondiente al timbrado tal, presione confirmar. Puse confirmar, se acreditó inmediatamente ese dinero en mi cuenta, ¿sí? Bien. Les dije, 2 pasos para poder utilizar los servicios web. Ser usuario suscripto, carga de crédito. Listo, tenemos esas 2 opciones. Nos vamos a los servicios habilitados. Quiere decir que yo ya puedo solicitar la publicidad, ¿sí? Los que ustedes van a ver ahora son los que tengo yo, que soy abogada. Así que se supone que ustedes deberían ver los mismos, y eso va a estar predeterminado en cada usuario suscripto según el interés legítimo que ya tenga. ¿Qué quiere decir eso? En este listado, este es el tipo de publicidad que yo, por el interés legítimo que tengo, puedo pedir, y por ejemplo acá yo no tengo certificados, porque quienes tienen interés legítimo para pedir certificados son únicamente los notarios. Por eso un notario, si ingresa a su cuenta, a su usuario suscripto, va a tener la opción, este listado es un poco más extenso, y va a poder pedir certificado de dominio, de inhibición o de cesión, ¿sí? Por eso es que el sistema filtra el interés legítimo y nos deja solicitar lo que nuestro interés legítimo tiene permitido. Ese es el listado de los servicios web disponibles: informe de dominio de folio real o matrícula, ya sea simple o urgente, de inmueble no matriculado, es decir, de folio personal cronológico simple o urgente, o en el día, informe de anotaciones personales, de PH de persona humana, informe de anotaciones personales de PJ de persona jurídica, informe de cesión de acciones y derechos hereditarios de persona humana, copia de dominio, etc. Todo lo que yo puedo solicitar. Último en ese listado dice consulta de trámite web. Luego de que ustedes hicieron algún pedido de solicitud, es ahí a donde tienen que ir a buscar el resultado, ¿sí? Se los remarco, yo sé que por eso soy redundante con algunas cosas, pero quienes acceden por primera vez, quienes no están familiarizados con la página, luego no saben que su publicidad está lista y no saben dónde ir a buscarla, ¿sí? Tienen que cliquear ahí a consulta de trámite web. Y al lado lo que tienen en ese botón verde es el botón de la consultoría, de los reclamos. Si ustedes tienen un reclamo para hacer con la publicidad, entran por ese botón y ya sea que tengan, bueno, una consulta para hacer o un reclamo con relación a una publicidad que salió mal, que les dieron la copia de otra cosa, que se la rechazaron y ustedes consideran que tienen razón, lo canalizan por ahí mismo, ¿sí? Vuelvo al botón del costado, dice consulta de trámite web. Ustedes cliquean ahí y se van a encontrar, bueno, este es el horario de la ventanilla, yo he hecho unas solicitudes fuera del horario, me dice que mis números de presentación se los va a adquirir presentación a través del libro diario al día hábil inmediatamente posterior. Yo hice la presentación a la tarde, a la noche, no a la tarde. Entonces, como la mesa de entradas estaba cerrada, que es hasta las 13:30 horas, me avisa que todo lo que yo pedí quedó en cola y que va a tener un número de presentación por el libro diario el día siguiente, que era un día hábil. Les decía, ¿cómo van a buscar
el resultado, ¿no? Ustedes calculan por el tipo de trámite que pagaron, bueno, más o menos 10, 15 días, si son urgente 48 en el día, etcétera, y pueden buscar por el número de la operación o por un rango de fechas, ¿sí? Buscan ahí y les va a aparecer, en mi caso, pendientes porque todavía no habían entrado a la mesa de entradas, no tienen número de presentación, ¿sí? Tengo solo un número de operación. Pero si no, si ustedes ya tuvieron la publicidad y esperaron el tiempo suficiente, cuando está lista les va a aparecer el documento en un documento PDF al costado, ¿sí? Y ese es el documento digital, que cuando ustedes lo abren trae la firma digital, el informe de dominio con la copia de la matrícula. Se les recomienda descargarlo porque a veces a los 90 días desaparecían, ¿sí? No se fíen de que lo tienen ahí como si fuese en una bandeja de entrada eterna, descárguenselos. Bien, ¿se entendió entonces dónde tienen que ir a buscar el resultado de su publicidad web? Porque esa era una pregunta muy frecuente, ¿sí? No sabían, pensaban que les llegaba el correo electrónico, como ustedes tienen igual el correo en algún momento. No, es en la última, insisto, vuelvo para atrás. Sí, Leandro. No, perfecto que aclaraste esto de dónde ir a retirarlos. Exacto. O bajar No les va a los llegar informes nada. y que tienen un plazo de 90 días, que a veces uno por ahí no lo guarda Sí, en su descárguenlos. computadora. Bueno, que van a estar a disposición ese tiempo. Que no tiene nada que ver con el plazo de validez de la Corte, eso, ¿eh? En realidad es que están vigentes, a veces no, yo me he encontrado con algunos viejitos, pero bueno, a los 90 días podría desaparecer. Insisto, para ir a buscar el resultado de una publicidad que ustedes pidieron, luego de que hicieron el formulario y lo enviaron, tienen que ir a consulta de trámite web, ¿sí? El último en el listado. Les va a llegar ahí el resultado, nada a su correo electrónico personal. Bien. Y nos vamos ahora a la ETR en particular. Yo, por supuesto, remarqué artículos de interés con lo que me parecían que eran las dudas frecuentes, ¿sí? Repaso algunas cuestiones. En el registro ustedes pueden pedir publicidad sobre inmuebles, certificados quienes están habilitados únicamente los escribanos, informes o copias. Y luego sobre el final les voy a decir la importancia de la copia, ¿sí? No le quiten crédito a la copia de asiento, que sea de inmueble matriculado o de no matriculado. Fíjense que copia de dominio años 1882 a 1915, que son los años viejos, está en negro. Eso es uno de los que ustedes tienen que ir a pedir personalmente al registro, ¿sí? No es trámite web. Luego pedimos publicidad sobre las personas, certificado de anotaciones personales, informe de anotaciones personales, ¿sí? Persona humana, persona jurídica. Consulta de anotaciones personales es otro de los que se tiene que hacer personalmente, o frecuencia, denominado frecuencia, ¿sí? Y después hay otras publicidades, como por ejemplo el índice de titulares. Este sí es web. El resto de las consultas, solicitud de copias especiales, copia de material bibliográfico, copias de registro de anotaciones personales, copias de planos, etcétera, todos esos se hacen personalmente, ¿sí? Copia de soporte microfílmico. Copia de soporte microfílmico se hace personalmente, ¿sí? Ustedes generan, es un servicio web, se van a la página del registro, ahora se los muestro, ahí está. Ustedes fíjense a ver si lo puedo acercar, ahí está. En esta imagen de acá abajo es la página del registro, van a donde dice recursos descargas, y ahí dice formularios de publicidad. Cuando ustedes cliquean ahí, se les abre esta pantalla, y estos que están acá son los formularios de publicidad que requieren que se llenen por la computadora, que se impriman y que ustedes vayan al registro personalmente o alguna de las 16 delegaciones que yo les había marcado, ¿sí? Les van a generar, en la mesa de entradas, les van a calificar el interés legítimo y les van a generar un documento con un código QR para que ustedes después lo descarguen. Pero tienen que acercarse personalmente al registro para iniciarlo. Bien. Perdón, les decía, copia de soporte microfílmico, se los puse como un dato al final. Quédense con ese nombre, porque a la hora de conseguir datos, sobre todo para el ejercicio de la profesión, no solo me quedo con la publicidad, para el ejercicio de la profesión hay muchísimos datos que ustedes pueden conseguir para un juicio a través de la copia de soporte microfílmico. Recuerden que en la técnica actual, que es de inscripción, son breves notas. ¿Qué quiere decir? Que el registrador extrae tanto del título como de las minutas, breves notas, breves datos que son los que se consideran trascendentales. Y son datos
como bien dice la palabra, que nos permite identificar o saber a dónde tenemos que ir a buscar el resto de la información. Con la copia de soporte microfílmico ustedes pueden conseguir ese resto de información. Por ejemplo, ustedes ven una medida cautelar trabada, se piden una copia de soporte microfílmico de esa medida cautelar y se van a encontrar con el oficio que ingresó al registro, con los datos del juzgado, con el monto, con un montón de cuestiones más ampliadas que no entran en ese breve asiento. O por ejemplo, yo se los dejé para el final, pero me estoy spoileando ahora. Si ustedes tienen una afectación a vivienda, ¿sí? Viejo bien de familia, bueno, solo van a tener afectación a vivienda o afectación a bien de familia. A la hora de saber si el acreedor le gana o no si le es oponible o inoponible esa afectación a vivienda, bueno, puede ir a buscar el soporte microfílmico de esa afectación y ver quiénes fueron los que estaban constituidos como beneficiarios, porque si dentro del inmueble no hay ninguno que sea beneficiario, ni ninguno de los constituyentes, de nada, por más que esté muy bonita ahí en el registro de la propiedad inscripta, voy, me acerco al juez, le digo, mire, por favor haga la desafectación porque ninguno de los beneficiarios está vivo, se están agarrando esta afectación a vivienda para querer dejar con un candado el inmueble que no les pertenece, ¿sí? Ténganlo presente eso. Ahora me voy al final de todo sobre las copias de soporte microfílmico, cómo nos pueden ayudar, independientemente de lo que estamos viendo acá de publicidad. Bien. Plazos. Plazos de la mano de trámite. En el 40 y pico están los plazos, 46 creo, les dejo acá. Hay 3 tipos de trámite: simple, urgente y en el día. En el día requiere previa autorización del departamento para saber si hay capacidad operativa. Por supuesto, esto es en épocas de normalidad, con la pandemia todo eso se vio trastocado. La buena noticia es que paulatinamente, y ya ahora, volvió hace muy poquito la semana pasada, los trámites de informe de dominio urgente, ¿sí? Tenemos expedición de informe de dominio en 48 horas, algo que costó mucho, sobre todo para ponernos a punto luego de la pandemia. Bien, les decía, interés legítimo, el escribano son los únicos autorizados para pedir certificados. Nos pasa muchas veces en los juzgados que los jueces utilizan como sinónimos informe o certificado. Bueno, si les ha tocado en el ejercicio de la profesión que algún juez se puso muy insistente con que quería un certificado, pueden fundarse en la normativa registral, ¿sí? Era algo que por jurisprudencia ya estaba dicho. Bueno, ahora en esta disposición quedó bien clarito. Los únicos que pueden pedir certificados son los escribanos, porque con esto se inicia la reserva de prioridad y anuncia un negocio en gestación, cosa que no sucede con un informe de dominio, ¿sí? Y nosotros no tenemos esa autoridad de bloquear y hacer una reserva de prioridad sobre un inmueble. Solo la tienen los escribanos. Así que si hay algún funcionario judicial ahí que desconozca esa diferencia, bueno, tienen para fundarlo en esta normativa registral. Artículo 3 de la disposición técnico registral 1 del 2019. El artículo 4 habla de quienes tienen interés legítimo para pedir los informes, ¿sí? Por supuesto, ahí estamos nosotros, abogado, escribano, procurador, etc. Y después dice que todos los que están arriba pueden pedir consultas y copias, y los gestores administrativos y judiciales solo pueden pedir consultas y copias. Ustedes se manejan con un gestor, y es honesto y no utiliza la clave de nadie, sepan que los gestores únicamente pueden pedir consultas y copias. Los informes los tienen que pedir ustedes, abogados, ¿sí? Esto ya lo vimos, cómo acreditábamos el interés legítimo, está en el artículo 10, lo hacemos a través de nuestros colegios profesionales cuando nos dan el PIN, si la publicidad es web, y si tienen que ir presencialmente al registro, recuerden llevar su carnet profesional porque se los van a pedir. Tenemos la novedad de que se puede pedir publicidad por oficios judiciales, y ahora son todos a través de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, todo el departamento judicial, toda la dependencia orgánica de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires puede pedir oficios vía web, ¿sí? A través de los juzgados. Lo vamos a ver más adelante, hasta el final de la disposición. Pero, digamos, además de la publicidad web, se piden por oficios web la publicidad, ¿sí? Por supuesto que, salvo en los casos en los que ustedes gocen del beneficio de gratuidad, o sea, algún laboral, alguna quiebra, donde ustedes tengan acreditada la gratuidad, por más que sea un oficio, tiene que pagarse, ¿sí? La diferencia es el formulario y la vía de ingreso. El servicio de publicidad para el registro es el mismo. Así que tengan presente que tiene que pagarse, ¿sí? A mí, les digo, la verdad me resulta mucho más cómodo generar un informe de dominio y presentarlo
que hacer una solicitud vía juzgado, un oficio web, acreditar el timbrado, etc. Algo que tiene de fundamental esta nueva disposición es un cambio de paradigma, ¿sí? Ahora, digamos, tenemos que tener presente la distinción de inmueble e inscripción de dominio. No son sinónimos. ¿Qué es lo que sucede ahora? Se dice que para cada solicitud, para cada formulario, se hace con relación a cada inmueble y no inscripción de dominio. ¿Qué es la inscripción de dominio? Es la manera en que nosotros identificamos los inmuebles, ¿sí? Como el DNI para las personas, es el número de matrícula para el inmueble. Nosotros estamos acostumbrados a tener para cada matrícula una sola inscripción de dominio, un solo número de matrícula. Pero hay muchos supuestos en los que hay varias inscripciones de dominio y un solo inmueble, ¿sí? Por ejemplo, la técnica del folio personal cronológico, si hubo varias ventas de parte indivisa en distintos años, en la década del 50 se vendió una partecita, en la década del 60 otra, en el 65 otra, voy a tener 3 inscripciones de dominio, folio 40 del año 50, folio 72 del año, no me acuerdo que les dije, de 60, y folio 83 del año 65. Son 3 inscripciones de dominio, tal vez tengan un tercio cada uno que compró ahí 3 personas distintas, pero un solo inmueble, ¿sí? Entonces, antes tenían que pedir un informe por cada una de las inscripciones de dominio. Hoy se cambia de paradigma. Hoy ustedes piden un informe por cada inmueble, sea que tengan muchas inscripciones de dominio o una sola, ¿sí? El típico ejemplo que tenemos nosotros también son las parcelas anexadas. ¿Por qué? Porque tenemos ahí una sola inscripción de dominio, ¿sí? Están en una sola matrícula, tenemos un solo número de matrícula 428 de Bragado. Pero tiene deslindados 2 inmuebles que están anexados, que conservan su identidad, pero que por alguna finalidad Catastro quiso que caminaran juntos. Entonces yo ahí tengo 2 inmuebles en una sola matrícula. Para el informe es lo mismo, voy a pedir por uno solo y me van a salir los 2, pero a la hora de pedir el certificado no es lo mismo, el escribano tiene que confeccionar 2, porque tenemos 2 inmuebles en una sola inscripción de dominio. Tengan presente esto ustedes, si van a pedir un informe de dominio por, supónganse, unidades funcionales de un edificio, tienen que pedir una por cada unidad funcional, porque es uno por cada inmueble, ¿sí? Si tienen distintos lotes de una loteada, tienen que pedir uno por cada lote, por más que tengan la misma inscripción de dominio, ¿sí? Parcela 1, parcela 2, parcela 3, son distintos inmuebles para nosotros, tienen que pedir un formulario por cada uno. Bien, esto que les estaba explicando es lo mismo, los inmuebles afectados por planos, siempre que ustedes en el registro, en el rubro deslinde del inmueble, ¿sí? Donde están los datos del inmueble, vean una comunicación de plano, dice, plano, característica tanto, del año tanto, origina tantas parcelas. Si ustedes tienen un plano utilizado o solamente comunicado al registro, tienen que pedir por las resultantes de ese plano. No pueden pedir por lo que nosotros llamamos el bien de origen o madre, ¿sí? Imagínense una gran extensión de terreno, de campo, se hizo un plano, los titulares hicieron un plano, generaron 3 parcelas grandes de campo. Ustedes tienen que pedir un informe de dominio para una sucesión, ¿sí? Si ese plano está comunicado en el registro, ustedes van a tener que pedir 3 informes, uno por cada parcela que resultan de ese plano, porque ya el solo hecho de estar ese plano comunicado modificó el objeto. Para nosotros es otro inmueble ahora, ¿sí? Por más que no haya habido ningún movimiento con relación a lotes que surgían de ese plano. La sola comunicación del plano, que estuvo aprobado por Catastro, Geodesia en su caso, a nosotros lo que nos está avisando es que ese objeto como tal no existe más y que ahora son estos 3 inmuebles en el caso que yo les digo, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Bien. Sí, esta es por ahí la diferenciación cuando a veces ponemos marcar denominación según título o según plano, va por ese lado, que es una de las Ahora dificultades. en realidad no? tiene que ver con eso, sí. A ver, lo dejo para el rubro en el artículo 22, que es un gran problema el de la designación según título plano. Tengan presente lo siguiente a modo para grabárselo. Para saber si la designación es según título o según plano, ustedes tienen que mirar qué tienen en la mano. Por más que la matrícula antecedente diga según plano, ustedes, eso ya pasó una escritura y lo que están viendo es un escritura que le dice que según plano se designa, ya es título, porque lo que tienen en la mano ustedes es un título.
ese plano lo receptó un título, entonces la designación ahora pasa a ser según título. Ahora, si ese inmueble viene el agrimensor y les trae el plano, está comunicado en el registro, como en el caso que yo les daba, una gran extensión de terreno, los titulares llamaron a un agrimensor, el agrimensor hizo un plano de subdivisión, generó 3 parcelas, se comunicó ese plano al registro, en el rubro de deslinde del inmueble dice plano, característica tal, origina 3 parcelas, y ustedes tienen que pedir un informe, tienen que ver ese plano. En tus manos van a tener ese plano, y entonces ya la designación es según. Eso, así de sencillo como se les explicó, es el ABC para entender si la designación es según título o según plano. No le presten atención a la lectura que tengan a la vista, dice que se designa según plano, tanto, porque ya para ustedes es título si lo están leyendo un título, o es plano si tienen que utilizar el plano porque el inmueble ese no está en ninguna escritura y es la primera vez que se va a utilizar ese plano. Vuelvo, esto con lo que les mencionaba del anterior. A ver, tengan presente que si el plano se comunicó, para nosotros el objeto ya mutó. Por más que tengamos la matrícula del inmueble madre o de origen, con una comunicación de plano, ya no podemos hacer de cuenta que ese plano no existe y seguir trabajando sobre el bien de origen o bien madre. Ustedes piden el informe por la resultante, por lo que diga ese plano, ¿sí? Otra de las cuestiones que a veces es motivo de devolución es cuando se pide publicidad sobre personas, ¿sí? Tengan presente que los formularios de anotaciones personales tienen previsto los distintos, nosotros llamamos supuestos especiales o desdobles, ¿sí? Entonces, ustedes pueden poner con el apellido y el apellido de casado, y tienen que confeccionar un solo formulario y se paga por una sola persona, ¿sí? No hay ningún costo adicional. Pero si ustedes tienen dudas de si la persona está inhibida con su nombre, su apellido de soltero, su apellido de casado, tienen el espacio para hacer el desdoble. Lo mismo si el apellido es compuesto, ¿sí? Y ustedes no saben si está inhibido con Gómez o Gómez Álvarez, ¿sí? Tienen la opción para poner solo Gómez o Gómez Álvarez. Y lo mismo nos pasa con las sociedades. Tienen la posibilidad de solicitar la información, a ver si está inhibida la sociedad, con o sin desdoble societario. Por ejemplo, el Trébol S.A. o el Trébol solo, ¿sí? Por supuesto que tal vez el Trébol SRL está inhibida y ustedes se lo van a prevenir. Dato, a ver, importante de color. Tengan presente que la base de datos de anotaciones personales del registro de la propiedad, donde ingresan todas las inhibiciones, interdicciones y cesiones, es una base de datos que la crean ustedes. La crea el usuario, la creamos nosotros. Cada vez que yo inhibo a una persona, yo le digo al registro que inhibo a Almendra Bossi con una sola S. ¿Sí? Y el registro lo va a anotar. El registro no cruza datos con AFIP, con Registro Nacional de las Personas, con persona jurídica o IGJ. ¿Esto qué quiere decir? Que de la misma manera que tenemos que ser muy prudentes nosotros, el juzgado, a la hora de confrontar una medida cautelar, cuando generamos los datos para la traba, esa medida, tenemos que ser muy precavidos a la hora de la solicitud de la publicidad, porque el registro no filtra los datos con relación a si esa persona existe o no. Es decir, si Almendra Bossi está inhibida con una sola S, y alguien pide un informe de dominio con Almendra Bossi con doble S, tal vez no le salga que está inhibida. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, igual el registro trabaja con un sistema de algoritmos de 2 de 3 match o identidades y te lo va a prevenir. Pero tengan presente eso, que quienes forman esa base de datos somos los usuarios. Cuando mandamos a inhibir. De la misma manera, entonces, tenemos que ser precavidos a la hora de requerir la publicidad. El registro no va a decir, no existe ninguna, y el registro de las personas me informa que existe Almendra Bossi con doble S o con DNI tal. No, eso no va a suceder. Ustedes piden por Almendra Bossi con una S, el registro va a buscar eso en su base de datos, ¿sí? Por eso, sean muy precavidos, porque por supuesto saben que con esta disposición, formulario mal confeccionado, tienen que volver a pagar la tasa, y sobre todo, porque si ustedes quieren, me pongo del otro lado, ¿no? A la hora de generar una medida, de trabar una medida cautelar a nombre de una persona jurídica, tienen que controlar muy bien la confección de ese oficio, porque la base, el registro no le va a decir, no, mira, habría una diferencia, él me figura que es SRL, no SA, no. El registro va a anotar lo que ustedes o su señoría les digan, que la medida que hay que trabar sobre ese nombre que están proporcionando al registro, ¿sí? Ese es un dato muy importante. Bien.
Les pudo haber pasado, con esto no quiero abrir el libro de quejas, les pudo haber pasado que a la hora de confeccionar un informe se lo hayan rebotado por no haber puesto el motivo. Esto está específicamente establecido en la disposición. Nosotros, por ejemplo, a la hora de pedir un informe para una sucesión o para confeccionar un contrato, no sé, un contrato de locación, el convenio que quieran, que necesiten publicidad, no tenemos específicamente tabulado eso en los motivos a la hora de presentarlo, no en la carga del formulario. Entonces lo que ponemos es otros actos judiciales. Pero en el renglón inmediatamente posterior me deja ampliar el motivo y tengo que ponerlo. Otros actos judiciales agregar asociación, otros actos judiciales estudio de título, otros actos judiciales confección de convenio, ¿sí? Si ustedes no lo llenan, le dejan la posibilidad al registrador de que se los rechacen. Es muy importante que consignen el motivo por el cual ustedes lo están solicitando, insisto, tiene que ver con el interés legítimo, ¿sí? Bien. Vamos a los rubros de los certificados y de los informes. Todo esto es lo que ustedes después ven en el formulario, ¿sí? La idea era llenar alguna web, vamos a ver si llegamos, pero no quiero tenerme, me faltan algunas filminas y hay cosas que me parece que son sustanciales. Rubro inscripción de dominio. A ver, lo primero que ustedes tienen que distinguir es qué tipo de publicidad van a pedir, si sobre folio real, es decir, sobre matrícula, o si están trabajando con un folio protocolizado, ¿sí? La forma de poner esa inscripción de dominio cambia si es una u otra las técnicas de registración. Si es folio pondrán matrícula 12.500. Si es una unidad funcional, un departamento, abajo le pondrán el número de la unidad funcional 1, 2, 3, unidad complementaria U, A, ¿sí? Las cocheras. Eso sí es una matrícula. Si es un folio personal cronológico, van a tener que poner F o folio, el número, que es el número de orden, barra y el año, ¿sí? Si ustedes tienen una declaratoria de herederos marginal, se pone al revés, se pone declaratoria número tanto con relación al folio 1500 del año 62. La declaratoria tienen que consignarla en el rubro inscripción de dominio, eso es muy importante. Si ustedes están trabajando con años viejos, esta técnica del 1800 hasta el 1915, le van a tener que agregar una letra. Digo, le van a tener que agregar y por eso yo les mostraba todas las técnicas y cómo ustedes tienen que buscar esa información a través de las copias, lamentablemente si no cuentan con esa información, porque, digamos, la lógica de los informes de cualquiera, ¿no? Del dominio puntualmente que estamos hablando para el registro de la propiedad es, yo lleno el formulario y le pido al registrador que me constate si esta información que yo lleno es la misma que la que él tiene. Entonces el registrador dirá sí o no. ¿Sí? No es que el registrador se pone a buscar a ver qué hay más o menos parecido con los datos que yo le pongo en el informe. Por eso que somos tan exquisitos y tan quisquillosos a la hora de, por ejemplo, en el folio personal cronológico, que me consignen medidas, superficies, linderos y designación del bien. Y si estamos hablando de años viejos, el número de serie, porque yo les mostraba en esa foto al principio esos protocolos que había de una pared y de otra. Si son pares van de un lado, si son impares del otro, si tienen una letra, las letras pueden ser A, B o C. Entonces, la forma de identificar un años viejos era el número de inscripción por el que llegó al registro, supónganse 12.500, barra serie B, que tiene que ver con el momento en que ingresó, barra el año. Esa es la forma de identificar un años viejo, en esa técnica horrorosa que tenemos de transcripción con esos números que son difíciles de encontrar. Entonces, bueno, si cuentan con el dato, buenísimo, si no, a buscar una copia, porque el registrador se los va a rechazar si no sabe, porque no tiene cómo identificar el inmueble, sino muchas veces no es falta de predisposición. Si ustedes no le ponen la letra, no le ponen la serie, yo puedo tener 4 inscripciones iguales en cualquier protocolo, ¿sí? Por eso les digo, es muy importante que esos datos estén completos, porque el registrador tiene que tener la certeza y no dudar de que estamos hablando del mismo inmueble para expedir esa publicidad, porque cuando lo hace, lo que dice es, sí, señor usuario, en este caso señor abogado, la información que usted me proporciona es correcta, es idéntica a la que yo tengo. Puede demandar a esa persona por uso campeón, puede demandarla en un juicio de daños, puede pedirle al juez que, no sé, una simulación con relaciones inmuebles. Digo, trabajamos con esa información que es muy sensible, ¿sí? Rubro nomenclatura catastral.
lo llenan. Ahora les voy a explicar cómo conseguir fácilmente la nomenclatura catastral sin gastar un peso, pero tengan presente que la nomenclatura es un dato, como bien dice la palabra, de catastral, no es un dato del registro, que puede variar por un sinfín de motivos que son extrarregistrales. Porque Catastro las unió fines impositivos, porque Catastro las unió por algún, supónganse, utilidad que tengan. Digamos, hay un montón de motivos, por algún plan, alguna cuestión que se haya generado, un montón de cuestiones que hacen que esa nomenclatura catastral varíe. Por eso para nosotros es un dato más, pero no es un dato del registro. Los datos del registro son el A, la inscripción de dominio, y el C, la designación según título o plan. ¿Por qué? Porque los inmuebles en el registro se identifican con su inscripción de dominio, con su número, y advirtiendo si es un lote tanto de la manzana tanto, ¿sí? La manera de identificar según título o según plano. Insisto, y acá se los spoileé antes, se lo comentaba Leandro, para saber si estoy trabajando sobre según título o según plano, me fijo con lo que tengo en las manos. Si tengo una escritura, es designación según título. Si tengo que ver un plano para trabajar, es designación según plano. Si ustedes no están obligados a poner el dato, como nos pasa normalmente a los abogados, no lo pongan. Más vale que no esté, a que errarle, que el registrador diga, ojo, no es el mismo inmueble, rechazo la solicitud, ¿sí? Fíjense que la designación según título plano es exigible para todos los certificados. El escribano tiene que conocerla. ¿Por qué? Porque el escribano, por la ley registral, está obligado a trabajar con título a la vista. Así que el escribano seguro va a tener la designación según título o según plano. Y después, es obligatoria consignar en el informe la designación según título o según plano si es un informe de inmueble no matriculado. Entonces, yo estoy pidiendo un informe sobre un inmueble de matrícula, muchachos, no lo pongan. Si estoy pidiendo sobre una unidad funcional, no lo pongan. Solo lo tienen que completar obligatoriamente si están pidiendo publicidad por un inmueble no matriculado, ¿sí? Y entonces ahí, si no cuentan con ese dato, lamentablemente tendrán primero que pedir una copia de asiento, porque ese dato sí va a salir de la copia. La copia de asiento únicamente se pide con la inscripción de dominio, ¿sí? Y luego el rubro titulares de dominio. Esto es otra cuestión que va generando por ahí motivos de devolución. A ver, como ustedes saben, titular de dominio puede ser una persona jurídica o humana en el 100% o en partes indivisas, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que prestar atención? Hay un box en el informe para cliquear si es parte indivisa. Si ustedes lo hacen y están pidiendo por una persona que tiene parte indivisa, ¿sí? Genial, al registrador lo ayudan. Tengan presente que ustedes tienen que pedir o consignar el formulario de acuerdo a título. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven que el registrador se equivocó y hay un dato que está mal en la letra, en vez de Pérez dice Pares, no pidan el informe mal, ustedes sabiendo que está mal en el asiento, pero que en realidad es Pérez. Ustedes lo tienen que pedir de acuerdo al título que tienen a la vista, ¿sí? A la escritura. Si la escritura dice Pérez, ustedes piden Pérez, que articularán el método en el registro para rectificarlo si fue un error registrado, ¿sí? Si es un inmueble matriculado y estamos pidiendo un informe de dominio, lo que normalmente hacemos los abogados, pocos trabajan con folio protocolizado, pero bueno, la mayoría pedimos sobre matrícula, tienen la posibilidad, en vez de poner parte indivisa, de poner la leyenda y otros. Ponen a uno solo de los titulares y entre paréntesis y otro, así en mayúscula. El registrador se los va a expedir igual. Queda más prolijo que ustedes pongan, supónganse, almendra Bossi, parte indivisa. Sí, sobre todo porque a mi criterio es más prolija la exactitud de la información que yo estoy consignando en ese informe, que luego lo voy a utilizar de alguna manera judicialmente, ¿no? Pero tengan presente que si somos varios titulares, Almendra y sus hermanas, pueden poner Almendra Bossi y otro para el informe de dominio de inmueble matriculado. Única excepción. Si es de folio personal cronológico, o cliquean en el box de parte indivisa o ponen a todos los titulares, ¿sí? Si ustedes solicitan un informe por un titular de otro derecho real, porque tranquilamente pueden pedirlo por un acreedor hipotecario, por un usufructuario, etcétera, tengan la precaución de poner entre paréntesis que se trata de un usufructo, de una hipoteca, etcétera, ¿sí? Bien. Eso tal vez lo habíamos hablado con Leandro dentro de los motivos de rechazo o observación. Bueno, sí, lo que no puede suceder es que ustedes pongan en un informe de dominio de un inmueble matriculado, ¿sí? Una matrícula,
donde hay varios titulares de dominio, no pueden poner a uno solo y nada. Ponen a uno y cliquean parte indivisa, o ponen a uno y ponen y otros. Lo que no pueden hacer es no poner nada, porque al no poner nada, no es que el registro sea hincha. Lo que ustedes le están diciendo es que Almendra es dueña del 100%. Y esa no es la realidad. El registro le va a decir aclarar titularidad o parte indivisa. ¿Sí? Al no poner nada, al no cliquear el box de parte indivisa o al no poner y otro, quiere decir que ustedes le están diciendo al registro que Almendra tiene 100%. Entonces le va a decir, no es igual a mis constancias. Almendra tiene titularidad al igual que sus hermanas. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual les pudieron haber rechazado el informe si era de parte indivisa y ustedes no lo pusieron. Bien, salteo esto porque se los dejo en la ponencia, ahí Leandro lo compartirá después, así vamos a lo más sustancial. Copia, solicitud de copia. Recuerden que acá teníamos el paradigma de un formulario por inmueble, ¿sí? Hay una pequeña excepción en las copias. A ver, si es un solo inmueble, si yo no tengo los datos más que la inscripción de dominio de un inmueble, no sé quiénes son los dueños, etcétera, que pudo haber cambiado el dueño, lo pueden haber vendido, me pido una copia consignando solo la inscripción de dominio. Pongo matrícula 428 del partido 55, que es La Plata, y me van a dar una fotocopia de esa partida, de esa matrícula, y punto. Si el inmueble tiene varias inscripciones de dominio, por ejemplo, es un folio personal cronológico, el caso que yo les decía, es un solo inmueble, pero una venta en el año 50, una venta de otra partecita en el año 60 y otra en el año 65. Yo ahí, como estoy pidiendo una copia de esos folios, tengo que solicitar uno por cada una de esas ventas para poder tener una fotocopia de todos los datos. Es el único caso en el que invertimos el paradigma. No pido por cada inmueble, acá sería un solo inmueble, sino que pido acá por cada inscripción de dominio, ¿sí? Y si estoy pidiendo de varios inmuebles, tengo que identificarlos con su nomenclatura catastral para que el registrador sepa que yo, de todas las copias que me puede dar, pido la de este inmueble consignando la nomenclatura catastral. Y si es un folio personal cronológico, tendré que poner la designación según título o según plano para la copia. Bien, otra consulta que me dijo Leandro que es muy frecuente, y tal vez es un dato, yo se los puse al final, es un dato que desconocen y que es muy útil. La consulta del índice de titulares, que puede hacerse tanto sobre la titularidad de un inmueble o sobre el patrimonio de una persona, por supuesto, nosotros registramos los inmuebles, ¿no? El patrimonio que vamos a publicitar los inmuebles, tiene distintas opciones de búsqueda. Entonces, ¿para qué sirve la consulta del índice de titulares? Para saber de quién es tal inmueble o para saber qué inmuebles tiene su nombre esta persona. Paréntesis. Esta información tuvo momentos en los que estuvo desactualizada, porque es una base de datos compartida con ARBA, ¿sí? Entonces, está el artículo 41, que se los digo ahora, que dice información suministrada, limitada a los inmuebles contenidos en nuestra base de datos. Si resulta afirmativa, el interesado deberá verificar la información a través de la publicidad respectiva. No se enojen con el registro, ¿sí? ¿Por qué? Esto no es ciencia exacta. Ustedes piden un índice de titulares y puede que haya alguna variación o modificación. Es una aproximación, ¿sí? Es muy probable que la información sea fidedigna, que esté bien. Ahora, no es 100% veraz. Tienen que verificarlo luego con la solicitud de una copia de asiento registral o de un informe de dominio si quieren arriesgar un poco más, ¿sí? No se queden con que Almendra Bossi tiene 3 inmuebles, este y este, porque alguno lo pude haber vendido, pero todavía no se actualizó la base de datos, ¿sí? O alguien cliqueó o consignó mal con un número de matrícula, ustedes ponen esa, y en la base de datos compartida alguien lo había cargado mal y eso puede generar un error. Pero es una herramienta que ayuda y mucho. Sepan que tienen distintas opciones de búsqueda, ¿sí? Les decía, ustedes pueden buscar por determinado inmueble para que les digan quién es el dueño, o pueden buscar por una persona. Y las opciones de búsqueda son por apellido completo y nombre de una persona, ¿sí? Pido que me hagan un índice de titulares con el apellido y nombre de esta persona, por apellido completo y nombre más tipo y número de documento, ¿sí? Si tengo un Gómez, un Pérez, si no les van a salir un choclo así de copias, se las van a pedir que se las paguen. Por partido y partida inmobiliaria, yo quiero saber qué matrícula tiene este nombre, este inmueble que tengo este partido y esta partida inmobiliaria. Conseguir el partido y la partida inmobiliaria es más fácil de lo que ustedes piensan. Se los voy a mostrar al final utilizando el carto ARBA, ¿sí?
el que es asiduo en algo de inmuebles tal vez ya lo conoce, pero sepan que van, se meten en la compu, van al Cartoarba, consiguen partido de partida, se meten en la página de registro y se piden una copia de asiento. Un índice de titulares, ¿sí? Y pueden acercarse muy rápidamente a los datos que necesiten, sobre todo si están apurados en algún proceso judicial. Pueden pedirlo por nomenclatura catastral y partido, aunque no tengan ni el número de partida ni la inscripción de dominio, o puedo pedirlo por inscripción de dominio y partido. ¿Sí? Son todas las variantes que tengo de búsqueda con el índice de titulares. Por supuesto, recalcamos, sujeto a que verifiquen con el pedido de una copia luego esa información. Bien, esto, la constancia de expedición, que tiene la misma validez, la que se expedía antes con la plancha, que la que se expide ahora en vía web, en soporte digital. Los plazos, sí, por primera vez se consignaron en una disposición los plazos, el simple es hasta 10 días, el urgente es hasta 2 días, y en el día antes de las 15:30 horas, previa verificación de la capacidad operativa del área. Tengan presente lo siguiente que se los pongo acá. Esto, digo, echa la ley, echa la trampa, y por eso se armó este artículo, ¿sí? De ninguna manera la solicitud de publicidad puede apurar un trámite que está atrás. ¿Qué quiero decir? Si yo, abogado, metí a la registración una declaratoria de herederos, una subasta judicial, yo le meto un informe de dominio atrás de tipo urgente, no me va a apurar el trámite de registración simple que tiene hasta 30 días. ¿Sí? Ahí perdimos nosotros al utilizar una tasa urgente, sabiendo que había algún trámite que estaba registrándose y que llevaba los tiempos normales de su carril de registración, ¿sí? Eso es un dato muy importante. Digo, puede pasar que nosotros sepamos o que no, tampoco se enojen con el registro si ustedes piden un informe de dominio de tipo urgente y está en proceso de registración alguna otra cuestión que ustedes desconocían, pero que el registrador lo tiene en su cola de trabajo de registración propia de la organización de la oficina. Bueno, llegamos al otro artículo, ese que es bastante odiado, que es un cambio también, el otro cambio de paradigma, que es el error en la carga, ¿sí? Ya, si hay un error en la carga, no puede ser saneada la misma solicitud y se tiene que ingresar una nueva solicitud, porque por supuesto hubo un procesamiento de datos, el trabajo para el registro fue el mismo, y se tiene que abonar nuevamente la tasa. Tengan presente lo siguiente, que lo hablábamos con Leandro al comienzo, creo no lo hablamos públicamente esto. Si ustedes inician un reclamo por publicidad y les sale favorable, es decir, consideran que ustedes tienen razón en el reclamo que ustedes hicieron, no les van a volver a dar la publicidad con forma retroactiva o a volver a procesarle el mismo documento. Les van a devolver la plata. Con lo cual, ustedes, si están apurados y piensan que tienen razón, yo lo que les recomiendo es, pídanse, mientras tramitan la devolución de los créditos y su queja, vayan pidiéndose nuevamente el informe, ¿sí? Porque el registro les va a devolver plata en última instancia, no les va a dar un nuevo informe, con lo cual el nuevo informe ustedes lo tienen que pedir. En el mejor de los casos les devolverán los créditos y si no, bueno, se argumentará entre las partes por qué no se devuelve, si es un error en la carga o no. Pero tengan presente eso, ¿sí? Si ustedes ya tienen un rechazo, vayan pidiendo nuevo si lo necesitan sí o sí, fíjense qué es lo que les observaron, ¿no? Para no cometer el mismo error, pero vayan pidiendo uno nuevo porque evidentemente algo ahí ha sucedido y no les van a volver a dar un informe por más que ustedes tengan razón en el reclamo, ¿sí? A ver, que quede claro lo siguiente. Con el artículo que vamos a ver de prevenciones, con más esta posibilidad que les devuelvan los créditos, son muy pocos los casos en los que nosotros, digamos, pedimos una nueva solicitud, que tiene que ver con el error personal del usuario, ¿sí? Me equivoqué en el número de matrícula, me equivoqué en el número de partido. Bueno, eso es lo que ya no se condona más, que el registrador trabaja, va, lo busca, lo procesa y, bueno, advierte que les devuelve al usuario rectificar inscripción de dominio, rectificar titularidad. Eso es lo que ya no se contempla, ¿sí? Lo de conversión se los dejo, pero la publicidad, si la capacidad del área les da, se convierte del folio personal cronológico a la matrícula por el solo pedido de algún tipo de publicidad. Y nos vamos a la prevención. A ver, la regla es que no va a haber prevenciones en la expedición de informes y certificados de dominio, ¿sí? Excepto estas que están tasadas en el artículo 56. Por ejemplo, si hay una letra del nombre o apellido incorrecto, si hay un nombre o apellido incompleto, ahora les voy a mostrar supuestos,
si hay un error en la nomenclatura catastral o en la designación del bien, si se convirtió en matrícula y no lo sabíamos, si se reubicó el partido y no lo sabíamos, si hay algún error en los linderos. Siempre que, fíjense como dice la Filmina, solo si se pudiera determinar indubitablemente el inmueble, si eso al registrador no le cabe duda de que estamos hablando del inmueble, del mismo inmueble, y hay alguno de estos errores, se les va a dar la publicidad con una notita de prevención. Se previene que el correcto apellido es Pérez y no Pares, es Gómez Leo y no Gómez solo, ¿sí? Son los motivos de prevención, quiere decir que la publicidad salió y se aclara algún dato más, ¿sí? Si no se previene, va a ser rechazado. Ahí les muestro un ejemplo, ¿no? Ahí se ve de más cerca. En la solicitud de publicidad, yo puse Romero, José Antonio, y lo pongo bien porque yo miro la escritura y se llama José Antonio. El registro lo tiene como Rosmero José Antoni. Bueno, a ver, hay un error en el apellido y en el nombre. El registrador me va a dar la publicidad y me lo va a prevenir. Me va a decir, mire, usted me puso Romero José Antonio, pero nosotros tenemos Rosmero José Antoni. Ingrese el reclamo, rectifique el asiento, fíjese si el escribano se equivocó cuando metió la minuta, ¿sí? Pero la publicidad se les va a dar. Un error acá, por ejemplo, solicitud de publicidad, yo puse Romero José Antonio y dice Romero José, me falta un nombre. El inmueble son todos los datos, bueno, me lo va a prevenir el registrador, el informe me lo va a dar igual. O un error en la nomenclatura catastral, ahí se me fue. La matrícula dice parcela 22 y yo puse parcela 2 en vez de 22, pero todos los datos están en la designación del bien, el número de matrícula, los titulares, entonces me lo van a prevenir. Y termino con esto, no me quiero extender mucho más. Si quieren hacer alguna consulta, esto yo les puse datos útiles. A ver, con lo que yo traté de explicarles sintéticamente y apuradamente, no sé si llegué a trasladárselos, los datos que ustedes proporcionan en el formulario son los que ustedes le están diciendo al registro que quieren verificar. ¿Sí? El registro no va a buscar otra cosa, va a decir si coincide o no coincide. Por eso es tan importante que ustedes cuenten con la información. Si yo no le pongo parte indivisa, le estoy diciendo al registro que Almendra tiene el 100%. El registrador le va a decir, no, eso no coincide con mis constancias. Si yo no le puse el deslinde, puede que no sea el mismo inmueble en un folio personal cronológico. El registrador le va a decir, complete los datos del inmueble. ¿Sí? Por eso hay muchos mecanismos que nos ayudan cuando no sabemos por dónde empezar, porque la gente no tiene una escritura, el cliente no tiene escritura, porque se perdió el título, porque yo estoy tratando de mandar a alguien y necesito saber quién es el dueño, y lo único que tengo es el cliente que me dice, mira, vive en esta calle, más o menos por allá, por acá, el inmueble es así. Bueno, nosotros como abogados podemos llegar a dar con la certeza de ese inmueble. Apóyense en el índice de titulares, con las variantes que yo les decía para poder solicitarlo. Apóyense en la copia de asiento microfílmico. Esto es algo que los abogados no lo usan mucho y tienen muchísima información. Miren, a ver si lo puedo agrandar. Esto es un pedacito de un informe mío que yo tenía, ¿sí? Fíjense que dice bien de familia. No sé si se ve mi cursor ahí, Leandro, mi flechita se ve. Sí, se ve. Bien. Ven que acá dice 97.781 del 12 del 9 del 86. ¿Qué es eso? Es el número de presentación y fecha. ¿Qué son los datos que yo necesito para una copia de soporte microfílmico? Si yo pongo esos datos, pongo la matrícula, y pongo esos datos, el registrador me va a dar las constancias microfílmicas, las minutas de esta escritura 194 del 86 del escribano, donde voy a tener quiénes fueron los constituyentes, que van a ser los titulares, pero sobre todo quiénes fueron los beneficiarios. Entonces, si mi derecho le es oponible o inoponible a quien esté adentro del inmueble, si todos los beneficiarios se murieron, bueno, muchachos, no es más bien de familia. Sin embargo, entra derechito, le es inoponible esa afectación, le pedirá al juez que la desafecte judicialmente. Embargo preventivo tengo ahí en el asiento B4. Si yo me voy acá a este número que está ahí, dice 19.378 del 3 del 3 del 87. Es el número de presentación. Pido la copia de asiento microfílmico de eso. Podré saber otros datos del juzgado de, a ver, ¿qué pasó con este juicio? ¿Se terminó? No. ¿Hubo una sentencia y no la inscribieron? ¿Sigue siendo el titular quien está acá? ¿Hubo una subasta y no me enteré y no la registraron? Tengo herramientas en el registro que me permiten extraer más datos que me sirven para el ejercicio de la profesión. ¿Sí? Esto es
publicidad. Esto lo tienen en el registro. Puedo pedir de una escritura de compraventa, de un rubro B, ya sea una afectación de vivienda, de un embargo, puedo pedir de un usufructo, puedo pedir de un certificado, por ejemplo, algo que hice yo hace poquito. Estaba mi marido, le estaba ayudando a mi marido, puesto casa, herrero, cuchillo de palo, mi marido estaba con un daño muy grande entre dos propiedades, no va que la que estaban demandando parecía que lo había vendido el inmueble. Bueno, me pide una copia de asiento, efectivamente me salía en el rubro del certificado, negocio jurídico en gestación, me salía registro y partido. Me fui a la página del Colegio de Escribanos, que me da la posibilidad de buscar por registro y partido quién es el escribano. Le digo a mi marido, mira, tenés dos opciones, este es el escribano, mandale carta documento, que no escriture, a ver si llegás a que no escriture, llamalo al escribano, preguntale si la escritura se hizo. Digo, son datos que extraemos del registro que nos ayudan para un montón de otras situaciones más que pedir la publicidad para una sucesión o para cualquier otro, digamos, proceso de daños que tengamos, ¿sí? Esto es publicidad en el más amplio sentido de la palabra. Catastro, cuando yo no sé para dónde salir con respecto al inmueble, pero no está ubicado, vayan a Catastro. Si ustedes googlean ¿qué sabemos de ese inmueble? Les abre la página de Catastro que dice ¿qué sabemos de ese inmueble? Y por partido y partida, ustedes tienen esos datos, que ahora les digo cómo buscarlos, pueden sacar la evaluación fiscal del inmueble y su nomenclatura. Entonces, puedo hacerle un presupuesto a cualquier persona. Está bien, ¿no? Será la evaluación impuesta al acto. Pero ya sé cuánto me van a cobrar para una sucesión, ya le puedo decir cuánto le va a salir la tasa, la sobretasa, etc. Estos son todos datos de catastro. Si yo no estoy muy seguro del inmueble con el que estoy trabajando, me pido una cédula catastral. Y si puedo, me pido esa, la UNICIS, que es la que nosotros llamamos la viejita, que seguro está bien, y trae datos de planos, ¿sí? Ya para el que está en un nivel más avanzado trabajando en el registro. Trae datos de planos, trae los datos de una declaratoria de herederos si no la puedo encontrar. Me trae datos de los antecedentes, si yo quiero hacer el rastreo de quién le vendió a quién. Me voy ahí a Catastro y pido una cédula catastral. O la plancheta, donde yo lo ubico por las calles. ¿Sí? Me pido una plancheta catastral y me saca todos los lotes que hay en una manzana entre tales y tales calles. Y finalmente, por ahí soy redundante, pero para mí es un dato muy muy bueno, es el cartoarba. A ver si yo se los puedo dejar de compartir y compartirles el cartoarba y hacer algo en vivo. El cartoarba es fundamental. A ver, lo tengo abierto. Esperen que tengo que cerrar este de acá. Cartoarba. Bien, ¿lo ven ahí? El cartoarba. Esto es www.arba.gov.ar o ponen cartoarba en Google y les sale esto. ¿Qué me permite a mí el cartoarba? Me permite identificar el inmueble con su partido y partida y su nomenclatura. Fabuloso, tengo eso, ya me puedo ir al registro. Fíjense cómo rápidamente, con los datos que me dio el cliente, bueno, más o menos por acá, entre esta calle, entre esta otra, este lote, sí, me parece que es así, este es el frente. Por ejemplo, busquemos en vivo donde estoy ahora. Yo puedo hacer búsqueda por nomenclatura, por partido, por conjunto inmobiliario, por dirección. Yo en este momento estoy en La Plata, en la calle 47. Mi estudio es el número 923. Listo, perfecto. Estoy acá. Y miren esto. ¿Ven este que tiene la I de información? Acá me pone un punto, ¿sí? Me dice que son estos lotes. Me paro en este. Pongo la I de información, me paro acá. Esperen que los voy a correr a ustedes que yo los tengo ahí. ¿Ven lo que me despliega? Partida, y el partido es La Plata. Ya tengo la partida y el partido. Y es más, tengo acá arriba la nomenclatura catastral. Y es más, bajo un poquito y me sale la plancheta. Y me sale toda la manzana con todos los lotes. Y si así todo no estoy seguro de que este sea el inmueble, en que los corro ustedes, me voy a esta parte acá que dice capas, capas sin base, Google satelital. Listo. ¿Es el frente o no? Estoy acá. Bueno, justo se me fue. A ver. Google satelital.
Incluso puedo copiar el dato de acá y llevármelo al Google Chrome y ver el frente del edificio. Para mí es una herramienta fabulosa en el sentido que nos da un montón de datos para los que trabajamos con inmuebles y necesitamos de alguna manera, esperen que les quiero volver a compartir la presentación, y necesitamos de alguna manera sacar esos datos. Bueno, son datos, me voy aproximando, estoy apurada, tengo el cartoarba, me tira la nomenclatura, me tira partido y partida, bueno, me voy al índice de titulares, me voy a una copia de asiento microfílmico. La verdad es que me parece que es un dato que el que no lo conocía es totalmente gratuito y es información de catastro, digo, con eso no cabe duda que es información fidedigna del inmueble. Hasta acá, muy velozmente, he llegado al final de la presentación, Leandro. Espero haber sido clara porque traté de apurarme sin saltear nada y los dejo abiertos, no sé si querés hacer preguntas, leerlas o lo que fuere. Bueno, gracias, Almendra, realmente muy clara, muy dinámica, un excelente abordaje en un tiempo express de un montón de cuestiones relativas a lo que es la publicidad registral, que como decía al inicio de la jornada, no se suelen profundizar, y yo también me llevo un montón de cosas para el ejercicio de la profesión. Pero no, simplemente 2 o 3 preguntas en honor al tiempo y también para no robarte más tiempo a vos, pero que me parecen importantes ponerle resalto. Por ejemplo, acá una colega consulta, ¿cuándo, digamos, se tiene que pedir el informe de dominio de inmueble matriculado y cuándo no matriculado? Dice que ella, bueno, tiene una escritura del año 78. Bien. Si hay algunos criterios de distinción en ese punto. Sí, claro, la técnica, por eso me estoy yendo para acá. Bien. Eso que están ahí son las matrículas, ¿sí? Si yo lo tengo en esta técnica, en la matrícula, pido por el inmueble matriculado. Si yo lo tengo en esta técnica, en el folio protocolizado, pido por inmueble de folio protocolizado, ¿sí? Ahora, ¿cómo saber si tengo uno y otro? Bueno, hay que ver con qué dato cuento, con qué estoy trabajando a la vista. Si tengo un informe de dominio, a ver si les puedo compartir. Perdón que tengo que... A ver ahí. Esto que tengo acá es un informe de dominio mío. Digo, si estoy trabajando con un informe de dominio y veo una matrícula, no me cabe duda que es un inmueble matriculado, ¿no? Este es uno que yo pedí, así se ven las solicitudes web. Les iba a llenar una, pero bueno, no llegamos, Leandro. Sí, no hay problema. No tengo problema, pero bueno, este es uno que yo he pedido. Entonces, si a mí me dieron esto, me lo encontré en el expediente, me lo acercó el cliente, etcétera, bueno, estoy trabajando con matrícula, pido a través del informe de folio real. Ahora, si yo lo que tengo es uno de estos, un protocolo, tengo que hacer la solicitud por el informe del folio personal cronológico, ¿sí? Bien, generalmente, digamos, al final de la escritura consta la inscripción por ante el registro. Y va a decir matrícula o inscripción de dominio número tanto. Si dice inscripción número tanto del año tanto, ahí es un folio, si dice año. Si dice inscripción de dominio matrícula tanto, es un folio real, una matrícula. Bien. Perfecto, Almendra. Y después, otra colega consulta, ¿qué formulario tiene que utilizar para pedir una copia de dominio y que acompañe con eso la inscripción de declaratoria de herederos? Porque dice que le ha venido en el margen izquierdo-derecho de que el inmueble de la parcela tiene una declaratoria de herederos inscripta. No sé si fui claro, porque no lo leí textual, si no lo leo. A ver, no, sí fuiste claro, pero me falta información. Podemos tener 2 supuestos. Si es una inscripción de una declaratoria en un folio real, en uno de estos, va a ser un asiento, acá tenemos el asiento 1, va a haber un asiento 2 a continuación, que va a decir inscripción de declaratoria de herederos. Si el dato que ella quiere es algo más con relación a esa declaratoria, a ver, con el simple pedido de una copia de asiento de la matrícula, en este caso 36080, unidad funcional 23, le sale una copia de la matrícula y ahí puede ver la inscripción de la declaratoria. Ahora, si ella lo que está trabajando es un folio personal cronológico que tiene una declaratoria de herederos, ahí tenemos que hacer otro camino. ¿Por qué? Porque esa declaratoria va a estar, justo tengo una acá, miren, ese sello que está ahí
nosotros porque ya los conocemos, es una declaratoria, y eso que dice ahí, dice el titular. Quiere decir que el que falleció es uno de estos titulares que está acá. Entonces, ahí tiene un número de presentación y un año. Lo que va a tener que hacer es pedir por el formulario de copia de declaratoria de herederos, que es uno de los que tiene que hacer presencialmente, ¿sí? Con ese número de presentación y esa fecha, para que le digan quién heredó, para que pueda llenar bien el formulario de folio personal cronológico. Entiendo que lo que le está pasando es eso, que hay una DH marginal y que no sabe quiénes son los herederos titulares hoy. Bien, bien. Bueno, acá después dos cosas más y vamos cerrando, me parece Yo no tengo problema, lo que ustedes quieran. oportuno, pero si vos me habías dicho que había una posibilidad en el caso de que haya, o para hacer consulta, alguna diferencia en 2 o 3 casos particulares que he leído en el chat, para que puedan hacer su consulta por ante el registro de la propiedad inmueble, si hay alguna vía de contacto, Sí, para que, bueno, sepan los colegas y las colegas a dónde dirigirse en ese caso. claro. Ustedes tienen la consultoría y orientación registral. Ese botón verde que yo les puse al principio los remite a ese lugar, por supuesto, cuando hacen el reclamo sobre alguna cuestión de publicidad. Pero si no, se meten en la página del registro y ustedes creo que ahora tienen una comunicación por correo electrónico con la consultoría para hacer una consulta o pueden pedir un turno para una atención personal en la sede central en La Plata, ¿no? Pero bueno, si no cuentan con la posibilidad de viajar o mandar algún gestor, pueden mandar la consulta, creo que es por correo, lo cambiaron hace poquito las chicas de la consultoría, pero sí, la oficina a la que tienen que van a la página principal del registro y ahí tienen toda la explicación de cómo hacer las consultas o reclamos en consultoría y orientación registral. Bien, realmente. Y por último, me consultan si hay alguna diferencia entre informe de dominio y copia de dominio. Si hay algún cambio, digamos, de criterio, o cambio de valor Sí. legal o... Sí, exactamente. Es que uno no tiene valor legal. La copia simple es la copia de asiento es una copia simple, sin valor legal. En cambio, el informe de dominio es la expresión máxima de que digamos, que el registro expide esa publicidad diciendo que los datos que constan ahí son idénticos a los que tiene en su base de datos, ¿sí? Entonces el informe sale con... Ustedes porque están acostumbrados a ver en el informe de dominio digamos, del matriculado, del folio real, que les damos a su vez una fotocopia de la matrícula, pero el que pide, por lo general, por el folio protocolizado, solo les dan el mismo informe con la constancia de haberse expedido. Eso quiere decir que los datos que consignaron en ese formulario son iguales a los del registro. Esa es la finalidad de la publicidad, ¿no? Lo que yo consigno en ese formulario, si el registrador le pone el sello, tiene valor legal y dice, esto que vos me pones en este formulario es lo que consta en el registro de nuestras constancias. Demanda este es el inmueble, tiene estas medidas, se le publicitaron tantas medidas cautelares, se le pide un certificado, ojo, va a haber un negocio jurídico, lo va a vender en una simulación, etc. Bien, bueno, sí, las famosas firmitas en los 4 espacios con los informes no Exacto, matriculados. eso quiere decir que está perfecto. Que no, Sí. no consta, bueno, no consta, no tiene embargo, no tiene divisiones, no tiene medidas cautelares y los datos son el inmueble tiene ese deslinde, esa designación del bien y ese es el titular. Entonces, perfecto el informe, señor juez, estos son los datos idénticos del registro. Pero bueno, sí, la diferencia es que la copia simple nos ayuda a nosotros y requiere muchos menos datos y exigencias a la hora del llenado, basta poner solo el número de la matrícula para que me den una fotocopia de la matrícula o del folio, pero no tiene valor legal. Bien. Bueno, Almendra, si te parece, puedo compartir el link que me pasaste por este chat o lo subimos Ningún luego problema. Bueno, yo ya lo paso para que puedan tener acceso quienes están presentes en la disertación, también pueden circular la exposición que realizó la doctora Bossi. Bueno, desde ya, en nombre de toda la abogacía joven bonaerense, te agradezco el tiempo, la disertación muy clara, agradezco también a quienes se sumaron a participar de esta jornada, es muy importante también que se vayan sumando y agradezco al instituto y bueno, obviamente a vos, Almendra, que realmente nos hemos llevado un montón de cuestiones para mejorar el ejercicio de la profesión y también para aclarar un poco muchos resquemores o dudas que uno tiene a veces por desconocimiento de registro de la propiedad inmueble, a veces cuando vienen esos informes de vuelta, así que bueno, realmente en lo personal estoy muy contento porque creo que hemos empoderado a
a los colegas y a las colegas para que esos informes no vengan rechazados o devueltos, y por otro No, lado, claro que que sí. del registro también los recursos del registro sean más eficaces y no hagamos trabajar 2 o 3 veces por el mismo pedido. Sí, y sepan, bueno, no hay bueno, principalmente les agradezco a todos por, bueno, estar presentes, por escucharme, por la convocatoria. Para mí es un orgullo, sobre todo, dar una charla con los colegas en nuestro colegio. Para mí es un orgullo realmente, se los digo. La formación constante nuestra, esto es dinámico, la modernización hace que todo esto cambie minuto a minuto. Feliz de poder ayudarlos y también de prestigiar un poco el trabajo que hacemos, ¿no? Todo esto es un montón de trabajo que a veces no lo ve el cliente, no lo ve ¿no? Quien está atrás de esto, y me gusta poder darle alguna herramienta más para que sepan cómo, nada, encontrarle la vuelta, poder trabajar con el registro, cómo sacarle jugo a todo esto, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, gracias, damos por finalizada la disertación, estamos en contacto para después si hay que profundizar alguna cuestión en particular, y bueno, que tengan todos muy buenas noches y buena semana. Gracias, Almendra. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Hasta la próxima.